Un exgobernador de Baja California, un hombre que gobernó ese estado hace más de 3 décadas y que durante años fue visto como una figura histórica de la transición democrática en México, terminó detenido en el centro de una investigación federal sobre la red de huachicol fiscal más grande jamás documentada en el país. No hablamos de un operador de segunda línea escondido en algún rancho apartado, ni de un chofer de pipa detenido en una carretera rural. Hablamos de Ernesto Rufo Apel, y su caso obliga a replantear por completo la forma en que entendemos quién realmente se beneficia del robo de combustible en México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la detención de Rufo Apel forma parte de una investigación de más de un año completo, realizada por la Fiscalía General de la República, enfocada específicamente en desmantelar la red de huachicol fiscal más grande conocida hasta la fecha en territorio mexicano. Y aquí viene el dato que realmente pone en perspectiva la magnitud de esta red. Según reveló el propio Harfuch, esta estructura criminal declaraba apenas el 10% de la capacidad real de cada carrotanque de ferrocarril que utilizaba para introducir combustible de forma completamente ilícita al país. Piensa con calma en esa cifra por un momento. Si un solo carrotanque puede transportar decenas de miles de litros de combustible y esta red solamente declaraba una décima parte de ese volumen real ante las autoridades fiscales correspondientes, la cantidad de combustible que ha estado entrando al país de forma completamente ilegal, sin pagar impuestos, sin ningún tipo de control aduanero real durante todo este tiempo, resulta simplemente descomunal. Si te importa entender de verdad cómo funciona el huachicol fiscal en México, ese fenómeno que muchas veces se confunde con el robo tradicional de ductos, pero que en realidad opera de una forma completamente distinta y mucho más sofisticada en su ejecución, este video es exactamente para ti. Y antes de continuar avanzando en la historia completa, suscríbete a este canal ahora mismo, porque aquí no nos quedamos en el titular rápido que menciona un nombre y una fecha sin ningún desarrollo real. Te explicamos el mecanismo completo detrás de esta red, quién es realmente Ernesto Rufo Apel y por qué su caso conecta directamente con la ofensiva nacional contra el huachicol que hemos venido siguiendo con detalle en videos anteriores sobre este mismo canal. Hoy vamos a desarrollar este caso completo en 7 bloques distintos, con toda la calma y el detalle que este tema merece. Primero, ¿quién es exactamente Ernesto Rufo Apel y por qué su nombre tiene tanto peso histórico dentro de la política mexicana contemporánea? Segundo, los detalles exactos de la investigación federal que llevó finalmente a su detención. Tercero, ¿cómo funciona técnicamente el mecanismo completo del huachicol fiscal y por qué es tan distinto al robo directo de ductos que hemos analizado en otros casos anteriores de este mismo canal? Cuarto, el papel específico que jugaban los carrotanques de ferrocarril dentro de este esquema completo de contrabando. Quinto, cómo se conecta directamente este caso puntual con otras investigaciones recientes sobre huachicol fiscal que ya existen abiertas en el país. Sexto, ¿qué significa exactamente que una figura política de este perfil histórico termine implicada en una red criminal de esta magnitud? Y séptimo, ¿qué revela todo este caso completo sobre el estado actual de la lucha contra el huachicol en México? Quédate hasta el final de este video, porque cerramos con una reflexión completa sobre lo que representa este caso dentro del panorama más amplio de corrupción e impunidad en el sector energético del país. Antes de avanzar más en la historia, te pido algo directo y sin rodeos. Si amas a México, si te interesa entender los casos de corrupción que tocan a las más altas esferas de la política nacional, y no solo los operativos contra células criminales de la calle que ya hemos analizado en videos anteriores, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana correspondiente. Este canal existe precisamente para desarrollar estos casos con el contexto completo que merecen, sin quedarnos jamás en la superficie del titular del día. Empecemos por entender con calma exactamente quién es Ernesto Rufo Apel. Se trata de una figura histórica dentro de la política mexicana moderna. Fue el primer gobernador de oposición electo en la historia contemporánea del país, al ganar la gubernatura completa de Baja California en el año 1989 bajo las siglas del Partido Acción Nacional, rompiendo con más de 6 décadas completas de hegemonía absoluta del PRI en las gubernaturas estatales de todo México. Ese hecho histórico por sí solo lo convirtió en una figura simbólica dentro del proceso completo de transición democrática mexicana y durante décadas enteras fue reconocido públicamente como uno de los pioneros fundamentales de la alternancia política en el país.
Precisamente por ese peso histórico tan significativo, es que su nombre resulta tan noticioso cuando aparece vinculado a una investigación federal de esta naturaleza. No hablamos de un funcionario menor ni de un operador político de bajo perfil sin ninguna trascendencia pública. Hablamos de alguien cuya trayectoria pública completa estuvo asociada durante décadas enteras con la idea misma de la democratización y el cambio político en México, y que ahora enfrenta señalamientos directos por parte de la Fiscalía General de la República en relación con una de las redes de contrabando de combustible más grandes jamás documentadas en la historia reciente del país. Si amas a México y te interesa entender cómo casos como este conectan la historia política reciente del país con la corrupción actual en el sector energético nacional, suscríbete ahora mismo a este canal específico. Vamos a entrar con calma en los detalles exactos de la investigación federal que llevó finalmente a esta detención de alto perfil. García Harfuch explicó públicamente que la detención de Rufo Apel es resultado directo de una investigación que la Fiscalía General de la República lleva desarrollando durante más de un año completo de trabajo sostenido. Ese dato temporal específico resulta muy importante para entender el caso completo, porque confirma que no se trató en absoluto de una detención improvisada ni de una reacción apresurada frente a un hecho reciente, sino del desenlace natural de un trabajo de investigación sostenido durante mucho tiempo, con recopilación paciente de evidencia, seguimiento detallado de movimientos financieros, y probablemente cruce constante de información entre distintas dependencias del gobierno federal durante todo ese periodo prolongado de más de 12 meses. El propio secretario detalló con precisión que esta red específica de huachicol fiscal, vinculada directamente a Ernesto Rufo Apel, operaba mediante un mecanismo relativamente simple en su lógica interna, pero enormemente lucrativo en su ejecución práctica. Declaraba ante las autoridades fiscales correspondientes apenas el 10% de la capacidad real de cada carrotanque de ferrocarril utilizado específicamente para introducir combustible al país. Es decir, para explicarlo con un ejemplo sencillo, si un carrotanque tenía capacidad real completa para transportar, por ejemplo, 100,000 litros de combustible, la declaración fiscal oficial únicamente reportaba 10,000 litros ante las autoridades, dejando el 90% restante completamente fuera del control aduanero y fiscal real del Estado mexicano, sin que ese volumen enorme pagara jamás los impuestos correspondientes. Ese mecanismo específico y bien calculado es exactamente lo que se conoce dentro del sector energético como huachicol fiscal, un fenómeno criminal que opera de una forma completamente distinta al robo tradicional de combustible que ya hemos analizado con detalle en videos anteriores sobre Hidalgo y otras regiones específicas del país. Si esto que estás escuchando te interesa de verdad, suscríbete ahora mismo antes de seguir avanzando en la explicación. Vamos a explicar con toda la calma necesaria la diferencia exacta entre el huachicol tradicional y el huachicol fiscal, porque entender esa diferencia con claridad es absolutamente clave para comprender la magnitud real y completa de este caso específico. El huachicol tradicional, el que hemos analizado con detalle en casos anteriores como el de El Conejo en Hidalgo, opera mediante la extracción física y directa de combustible desde los ductos propios de Pemex, utilizando tomas clandestinas, mangueras especializadas y bombas de alta presión para robar el hidrocarburo directamente de la infraestructura completa de transporte de la paraestatal. Es un delito que ocurre de forma física sobre el territorio nacional, en carreteras específicas y en zonas rurales determinadas, y que requiere necesariamente de operadores locales con conocimiento detallado de la ubicación exacta de cada ducto vulnerable. El huachicol fiscal, en cambio, opera de una forma completamente distinta a todo esto. No se trata en absoluto de robar combustible directamente de la infraestructura de Pemex, sino de introducir combustible legalmente importado al país desde el extranjero, pero declarando ante las autoridades aduaneras y fiscales correspondientes una cantidad muchísimo inferior a la que realmente se está transportando en cada envío, con el objetivo específico y calculado de evadir el pago de impuestos como el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta correspondiente. Es decir, el combustible en sí mismo puede haber ingresado al país de forma completamente legal en sus orígenes específicos, pero el fraude completo ocurre en el momento exacto de la declaración fiscal ante las autoridades aduaneras, cuando se subdeclara de forma masiva y sistemática el volumen real transportado,
con el fin de pagar muchísimo menos en impuestos de los que legalmente corresponderían pagar por ese volumen real. Ese mecanismo específico es precisamente el que se le atribuye directamente a la red vinculada con Ernesto Rufo Apel, según lo explicado con detalle por el propio Harfuch. Declarar solamente el 10% de la capacidad real completa de cada carrotanque de ferrocarril. Y aquí es exactamente donde entra el papel específico que jugaban los carrotanques ferroviarios dentro de todo este esquema completo. Porque ese detalle logístico particular no resulta casual en absoluto dentro de la estructura del negocio ilícito. Los carrotanques de ferrocarril representan uno de los medios de transporte de hidrocarburos más eficientes que existen en términos de volumen total, capaces de trasladar cantidades muchísimo mayores de combustible en comparación con una simple pipa de carretera convencional. Utilizar ese medio de transporte específico para el contrabando fiscal permite mover volúmenes de combustible enormemente superiores a los que se podrían trasladar mediante pipas convencionales de carretera, lo que multiplica de forma exponencial las ganancias ilícitas obtenidas por cada viaje completo que logra cruzar exitosamente la frontera y llegar hasta su destino final sin que las autoridades correspondientes detecten a tiempo. Subdeclaración fiscal sistemática. Si amas a México y te interesa entender estos mecanismos financieros complejos que rara vez se explican con suficiente claridad y profundidad en las noticias tradicionales, suscríbete ahora mismo a este canal específico. Vamos a conectar ahora este caso puntual con el panorama mucho más amplio de investigaciones sobre huachicol fiscal que ya hemos venido siguiendo de cerca en videos anteriores de este mismo canal. Este caso específico definitivamente no ocurre de forma aislada dentro del panorama nacional completo de investigaciones contra el huachicol fiscal. Ya en videos anteriores hemos analizado con calma cómo, apenas días antes de este caso, las autoridades confirmaron públicamente 8 capturas adicionales ligadas directamente a una red vinculada a un objetivo identificado como Ernesto N., con 25 objetivos plenamente identificados dentro de esa misma mega red criminal, que también declaraba apenas el 10% de su capacidad real de transporte ante las autoridades fiscales correspondientes, con operaciones adicionales detectadas incluso desde territorio de Estados Unidos. Fíjate con atención en la coincidencia exacta de ese porcentaje específico, 10% de declaración real en ambos casos completamente distintos. Eso sugiere con bastante claridad que este mecanismo específico de subdeclaración masiva podría ser, en realidad, un patrón operativo estandarizado dentro de distintas redes de huachicol fiscal que operan de forma simultánea en el país entero, posiblemente compartiendo métodos comunes, rutas específicas o incluso estructuras logísticas completas entre sí. Además de esto, el gobierno federal ha reconocido públicamente que existen al menos 2 investigaciones adicionales completas por huachicol fiscal que permanecen abiertas hasta el momento. Una relacionada directamente con un buque asegurado en el puerto de Tampico durante el año 2025 y otra relacionada específicamente con carros tanque ferroviarios en la zona de la frontera norte del país. Ese último dato específico resulta particularmente relevante para nuestro caso de hoy, porque confirma con claridad que el uso de carros tanque ferroviarios como método específico de contrabando fiscal no es exclusivo en absoluto de la red vinculada a Rufo Apel, sino que forma parte de un patrón mucho más amplio y extendido que las autoridades federales han logrado identificar en la frontera norte del país durante los últimos meses de trabajo de investigación. Esto nos permite entender el caso completo de Rufo Apel no como un hecho aislado y excepcional dentro del panorama de corrupción nacional, sino como una pieza adicional más dentro de todo un ecosistema completo de contrabando fiscal de hidrocarburos que utiliza métodos similares, rutas similares y posiblemente estructuras de complicidad institucional similares en distintas regiones fronterizas completas del país. Si todavía no estás suscrito a este canal específico, este es el momento perfecto para hacerlo ahora mismo. Aquí conectamos cada caso individual con el panorama completo del huachicol en México, porque entender una detención de forma completamente aislada, sin el contexto real de las redes mucho más amplias en las que se inserta, te deja siempre con una imagen bastante incompleta de lo que realmente está pasando en el país entero.
Ahora, quiero que reflexionemos juntos con calma sobre lo que significa realmente que una figura política de la trayectoria histórica de Ernesto Rufo Apel termine implicada directamente en una investigación de esta magnitud tan considerable. Durante años enteros, la narrativa dominante sobre el huachicol en México se centró casi exclusivamente en operadores de nivel medio y bajo dentro de la estructura criminal, líderes de células regionales, encargados directos de tomas clandestinas, choferes de pipas en carretera y, en el mejor de los casos analizados anteriormente, algunos directivos puntuales de empresas privadas de transporte de combustible. Rara vez la conversación pública completa sobre este delito específico tocaba directamente a figuras con una trayectoria política del nivel histórico que tiene Ernesto Rufo Apel dentro de la memoria colectiva del país. Y sin embargo, cuando analizamos con calma y detalle la estructura completa del huachicol fiscal como fenómeno criminal, tiene bastante sentido que este tipo de esquemas de contrabando a gran escala, que requieren coordinación logística sumamente compleja, acceso privilegiado a infraestructura ferroviaria completa y capacidad real de operar durante periodos prolongados de tiempo sin ser detectados a tiempo por las autoridades aduaneras correspondientes, necesiten inevitablemente de algún tipo de respaldo institucional, conexión política directa, o al menos conocimiento privilegiado dentro de las estructuras completas de poder político y económico del país. No es en absoluto un delito que pueda sostenerse durante meses o incluso años enteros únicamente con la participación de operadores de bajo perfil, sin ningún tipo de protección institucional real o política de alto nivel. Eso no significa automáticamente, por supuesto, que toda la clase política nacional esté involucrada en este tipo de esquemas criminales, pero sí revela con claridad que el huachicol fiscal, a diferencia del robo tradicional de ductos que analizamos con detalle en casos como el de Hidalgo, parece requerir un nivel de sofisticación técnica y de conexiones institucionales que trasciende por completo el perfil típico de un operador criminal común de la calle. Si amas a México y te interesa este tipo de análisis completo, que va mucho más allá del titular superficial que repiten todos los medios tradicionales, suscríbete ahora mismo a este canal específico. Vamos a cerrar este análisis completo con las implicaciones más amplias de este caso dentro de la lucha actual y sostenida contra el huachicol en México. El caso completo de Ernesto Rufo Apel se suma a una lista creciente de investigaciones y detenciones que el gobierno federal ha desarrollado durante los últimos meses en su ofensiva completa contra el huachicol, tanto en su modalidad tradicional como en su modalidad fiscal mucho más sofisticada. Hemos visto en videos anteriores decomisos masivos de millones de litros completos de combustible en estados como Coahuila y Tamaulipas. La detención de directivos completos de empresas y servidores públicos implicados directamente en el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburos. Y ahora, esta investigación específica sobre una red que declaraba apenas el 10% de su capacidad real de transporte mediante carrotanques completos de ferrocarril. Ese patrón acumulado a lo largo de tantos meses sugiere con claridad que la estrategia federal completa contra el huachicol ya no se limita únicamente a perseguir a operadores locales en carreteras y zonas rurales del país, sino que ha comenzado a avanzar de forma sostenida y decidida hacia las estructuras financieras y políticas completas que permiten que este tipo de esquemas de contrabando fiscal operen durante periodos prolongados sin enfrentar consecuencias legales reales. Y el hecho concreto de que esta investigación específica sobre Rufo Apel haya tomado más de un año completo de trabajo por parte de la Fiscalía General de la República confirma con claridad que no se trata en absoluto de golpes superficiales pensados únicamente para generar titulares mediáticos rápidos, sino de procesos de investigación genuinamente complejos que requieren tiempo considerable, recursos institucionales importantes y mucha paciencia institucional sostenida para poder concretarse finalmente en detenciones reales de este calibre. Déjame cerrar con esta reflexión final completa sobre todo lo que hemos analizado hoy. El huachicol en México, ya sea en su modalidad tradicional de robo directo de ductos o en su modalidad fiscal mucho más sofisticada de subdeclaración masiva en aduanas, representa uno de los delitos que más recursos económicos completos le ha costado al país durante años enteros de historia reciente, no solo en términos de pérdidas económicas directas para Pemex y para el fisco mexicano en su conjunto,
sino también en términos de la violencia asociada que genera de forma constante en las comunidades donde estas redes criminales operan de forma sostenida durante años. Que este tipo de investigaciones logren finalmente tocar a figuras con el peso histórico y político tan significativo como el de Ernesto Rufo Apel envía un mensaje que va mucho más allá de este caso individual y puntual. Ningún nivel de trayectoria política previa, sin importar qué tan histórica o simbólica haya sido en su momento, garantiza inmunidad indefinida frente a investigaciones federales sostenidas cuando existe evidencia real y documentada de participación directa en esquemas de contrabando fiscal a gran escala. Y esa es, en el fondo de todo este análisis completo, la parte más importante de todo este caso que hemos desarrollado hoy con calma. El huachicol fiscal no es simplemente un problema de operadores criminales aislados en la frontera norte o en zonas rurales apartadas del país. Es un problema mucho más profundo que puede tocar directamente a las más altas esferas de la vida pública mexicana y que solamente se puede combatir de forma verdaderamente efectiva cuando las investigaciones correspondientes tienen la paciencia institucional necesaria para seguir el rastro completo del dinero hasta el final, sin importar qué tan arriba en la estructura completa de poder político y económico del país termine llevando finalmente ese rastro. Si amas a México, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campana correspondiente y comparte este video completo con alguien que necesite entender que la lucha contra el huachicol en este país ya no se limita únicamente a perseguir pipas en carreteras rurales apartadas, sino que ha comenzado a tocar directamente a figuras históricas completas de la política nacional mexicana. Y escríbeme en los comentarios qué te parece que casos de esta magnitud tomen más de un año completo de investigación antes de concretarse en una detención real, y si crees que veremos más nombres de peso político similar aparecer en investigaciones de huachicol fiscal durante los próximos meses. Nos vemos en el próximo video completo.